¿Qué te parece si nos damos una vuelta por Asturias? El invitado de hoy es de Oviedo, ha hecho el camino primitivo y nos va a contar un montón de cosas interesantes sobre su experiencia y sobre esta región. Hola, ¿qué tal? Soy María Seco y estás escuchando el podcast de Spanish for the Camino. Please listen carefully. Hola, hoy tengo aquí a Diego, que, mejor que se presente él mismo. Hola, Diego, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal, María? Bueno, pues yo soy Diego Villanueva, soy profesor de español online y creador de Fluent Spanish Express, pues un proyecto en el que intento enseñar todo ese español que no se enseña en los libros y bueno, pues estoy aquí encantado de venir al podcast a hablar del Camino de Santiago y de lo que surja. Que por cierto, tú hiciste el camino y creo que en tu podcast, en algún episodio, hablas de tu experiencia. Cuéntanos un poco qué camino hiciste, por qué. Bueno, pues yo hice en el Camino de Santiago el primitivo, porque yo soy de Oviedo y el Camino Primitivo parte desde Oviedo. Lo hice en 2018 y lo hice justo después de dejar mi trabajo en banca, antes de empezar a dedicarme a la enseñanza de español, como una especie de, bueno, no sé, de ruptura con el pasado o algo así. La verdad es que un viaje bastante interesante para romper un poco con todo lo que había hecho hasta entonces. Y bueno, pues también intenté hacerlo en 2020, o bueno, tenía idea de hacerlo en 2020, pero desgraciadamente, pues Ya con la pandemia sabemos cómo fue todo se 2020. fue, sí, se fue al carajo. Y bueno, pues el Camino de Santiago, mi experiencia fue increíble, o sea, es una cosa que cada vez la recuerdo con más cariño, pasa el tiempo y la recuerdo con más cariño, y además estoy deseando volver a hacerlo de nuevo, otros caminos también que ahora precisamente vivo en un pueblo por el que pasa el camino del norte, que es el que parte desde Bayona en Francia. Y bueno, pues muchas veces veo por aquí pasar a los peregrinos y me da mucha envidia porque pienso, joder, me gustaría coger yo también una mochila e irme con vosotros ahí a caminar. Pero bueno, pero volveré a hacerlo seguramente. Ahora te toca el del norte. Sí, sí, sí. El siguiente será el del norte, sí, Sí. desde luego. El francés no te interesa. El francés me interesa, portugués también me llama mucho la atención. La verdad es que, a ver, tengo que decir que me los haría todos, en realidad. Porque, mira, coincidí cuando hice el camino con un hombre de Barcelona que hacía el camino cada año con un familiar distinto, con su hija, con su mujer, con su cuñado. Bueno, increíble. El hombre ya hizo todos los caminos y además es que cuando haces el camino con una persona tienes muchos momentos para compartir, ¿no? Y dialogar y todo esto. Entonces, bueno, pues eso creo que es una manera también de conectar con las personas con las que haces el camino. Yo el camino lo hice solo y eso también es una cosa que en ese momento necesitaba hacer. Como digo, venía de dejar un trabajo y bueno, pues digamos que ese momento por las mañanas cuando salía a caminar, cuando empezaba cada etapa, pensando en mis cosas, pues me sirvió Sí, mucho pues para meditar y para todas estas meditar, cosas. sí. Y luego es verdad que lo mejor del camino también es toda la gente que te encuentras de diferentes países, de diferentes historias, que eso también me encantaba, escuchar por qué cada uno estaba haciendo el camino, que eso es muy interesante. Y luego el post camino, que es, bueno, cuando ya llegabas al sitio y estabas compartiendo pues una comida, unas cervezas o lo que fuera, ¿no? Pero digamos que es algo que nunca me había planteado hacer, el Camino de Santiago, pero una vez que dejé mi trabajo pues sí que dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque no tenía, yo sí que pensaba que una vez dejado mi trabajo, quería romper de alguna manera con todo, no quería dejar un trabajo y al día siguiente empezar a ponerme a hacer otra Y cosa, otra cosa, sino que sí. necesitaba una especie ahí de curación o de sanación o algo, y entonces ahí es cuando surge esa idea. Y recuerdo, a mí me encanta ir a caminar y camino todos los días. No, pero tampoco hice ningún entrenamiento específico para bueno, Camino de Santiago es una cosa dura, pero bueno, Primitivos, además hay mucha montaña, ¿no? hay mucha montaña, sí, sí. Ahora hablaremos un poco de esta parte de Asturias, Mm. de la montaña, pero quiero decirte que yo estaba un día con mis amigos, llevaba ya una semana pensando en hacer el camino y había preparado un poco, pues algunas cosas que llevar, pero no muchas tampoco, bueno.
Y el caso es que estaba un día tomando algo con mis amigos y dije, ¿sabes qué? Mañana me voy. Y me fui. Y al día Así, siguiente, de a un las día 6 de la para otro. mañana, estaba delante de la estatua de Alfonso II, que es el que descubrió, o el que hizo el Camino de Primero, Santiago, sí. el primer peregrino, y ahí empecé el Camino de Santiago. Y bueno, pues ahí estuve caminando un poco sin tener mucha planificación y dejando que fuera directamente el camino que me fuera llevando hacia algún lado, hacia Santiago. Pero bueno, la verdad es que fue un poco así, poco planificado. De Asturias, yo ya conocía la zona de Occidente, que es zona de Tineo, del Alto del Palo, que es una etapa muy, muy dura, que es una subida pues que no tienes puntos de avituallamiento, Ujú. ni comida, ni agua, ni nada, porque es todo montaña en la que no hay nada. Y toda esa zona yo la conocía un poco, pero me sorprendió muchísimo más hacerlo caminando porque te das más cuenta de todas las cosas, los bosques, todo lo verde que tenemos aquí en Asturias, en esta parte, me encantó. Luego encima, esa hospitalidad que tienen también las personas de los pueblos con los peregrinos, ¿no? Que, Ujú. que, que yo pienso que tendrían que estar un poco cansados de ver pasar a tanta gente y al final Sí, sí. son los primeros que te dicen si necesitas algo, si quieres, yo qué sé, un vaso de agua, lo que sea. O sea, ellos te invitan a su casa sin conocerte de nada y eso me parece increíble. Y luego la comida también, pues bueno, aquí en Asturias, supongo que si alguien sabe algo de Asturias o se informó un poco, pues es un sitio donde se come muy bien. Pues cachopo, pues fabada, pues qué más, potajes de todo, de berzas, de lo que sea. O sea, hay muchos platos típicos, muchos postres, arroz con leche, frisuelos. Hay un montón de postres, de comida y de postres que la verdad es que yo no recuerdo exactamente si adelgacé algo en el camino, porque la verdad es que comí muy bien. Cada vez que terminaba una etapa me da un buen homenaje, eso tengo que reconocerlo. Pero Hay que bueno, la verdad, recuperar energías. siempre, siempre. De hecho, como anécdota, en las últimas etapas, yo creo que hice el camino como en 13 días o en 12, no me acuerdo ahora mismo. O sea, la verdad es que cuando llegué a la zona de Galicia que se junta con el camino que se juntan todos los caminos, Mm. ahí ya no me gustó tanto porque había mucha gente. Entonces ya, digamos Ya. que intenté, bueno, hubo días que hice 40 kilómetros caminando, que era muchísimo, pero porque es que quería acabar ya, porque no, eso no me estaba gustando ya tanto como la parte de Asturias, que fue mucho más solitaria, ¿no? En Asturias Mm. podía caminar durante algunas horas tranquilamente sin encontrarme a nadie y eso me gustaba, ¿no? El caso es que en algún punto, no recuerdo dónde, yo tenía ya tal dolor de pies que no sentía ni padecía, o sea, simplemente ya caminaba y era como si estuviera levitando, ¿no? No tenía sensación ni de cansancio ni de nada, simplemente caminaba y recuerdo además las primeras etapas, los primeros 5 kilómetros que hacías cada día eran como una especie de hito, ¿no? De, oh, ya que llevo he caminado 5 kilómetros, ¿no? Y luego recuerdo que los primeros 5 kilómetros en las siguientes etapas ya eran como, no sé, como una especie de calentamiento, ya era como algo que, bueno, no sé, era. La verdad es que esa experiencia, a la gente que le guste caminar y todo esto, pues bueno, es muy interesante. Pero bueno, eh, la verdad es que yo sigo recomendando a todo el mundo que haga el camino. Es que cada vez que alguien me dice que va a hacer el camino, le empiezo a contar mil y una historias Batallitas. y tienes que ir a este albergue porque está muy Sí. bien y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Y luego también me gusta mucho la cantidad de gente que encontré de fuera de España. Me sorprendió muchísimo, muchísimos Y italianos. la verdad es que es increíble, sí. Sí, sí, sí. Y además gente que no sabe hablar nada de español, lo cual también es muy admirable, ¿no? Que tengan el valor de ir a un país. Bueno, a ver, no pasa nada, pero bueno, hay que tener ciertas nociones para manejarte un poco también de la cultura del país. No Sí. sé, es interesante y yo admiro mucho esa gente que lo hace, ¿no? Mira, pues esta semana precisamente que estamos a principios de marzo, todavía vi pasar por aquí delante de mi casa a dos peregrinas y pensé, porque yo recuerdo, yo hice el camino en agosto, que bueno, también es Mm. un mes complicado porque lo hace mucha gente, pero es también cuando todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Sí. Pero vi estas chicas con el frío que está haciendo estos días Sí. Y la en lluvia, marzo y no sé por pensé, wow, Asturias, pero aquí está sí, sí, lloviendo un montón estos días. aquí lloviendo y temperaturas, bueno, hoy un Mm. poco más altas, pero están temperaturas que por la noche
bueno, sí que hace un poco de frío y además en este punto yo no sé cuántos albergues estarán abiertos Y eso porque, es por ejemplo, otra. el albergue de aquí del pueblo ahora mismo está cerrado Sí. hasta creo que después de Semana Santa. O sea Igual que abril o por ahí suelen sí, yo creo empezar a abrir. que después de Semana Santa es cuando abren y ahora mismo no sé cómo estarían haciendo esas chicas, si estarían durmiendo a la intemperie o qué estarían haciendo, pero bueno. Y luego hay otro hándicap que me acabo de acordar, que es el tema de los perros. Yo ahora tengo una perra y Ujú. entonces también, que no camina mucho, que no le apetece mucho caminar, es un poco vagoneta. Y entonces ahora también en la decisión de hacer el Camino de Santiago hay este hándicap de pensar un poco más en dónde puedes quedarte con el perro Sí, y es más complicado porque digamos que yo al menos cuando hice un poco la investigación sobre el tema de los perros en el Camino de Santiago, es dejaba bastante complicado. que desear el tema, Sí, ¿no? sí, sí, pero es lo que tú dices, tienes el problema de encontrar alojamientos, que no en todos te puedes quedar con el perro, y luego que el perro, dependiendo del perro, igual tampoco el perro puede caminar, también te limita un No, poco. este hay que Lo tienes que cargarlo cargar, constantemente. claro. Sí, 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 sí. Bueno, son pocos kilos, pero habría que cargarlo porque Oye, imagínate, pero eh, son kilos, aunque sean pocos, Llega a Santiago sin, vamos, con 0 kilos de peso. O sea, no puede ser, no. Pero bueno, sí, el tema, este es un tema interesante, porque yo cuando hice el camino recuerdo que había una chica que iba con un perro y llevaba una tienda de campaña y se quedaba a dormir en las playas y mm, bueno, en los terrenos de las iglesias también, o en los portones de las iglesias, bueno, un poco pues lo que podía ahí hacer lo con que el perro, podía, ¿no? sí. Mm. Sí, Pero sí. bueno. Y bueno, así ya no, bueno, nos comentaste antes un poco de Asturias, de cosas de comida y tal. ¿Alguna otra cosa más que nos recomiendes a cualquier persona que pase por Asturias y bueno, esto no te lo puedes perder? Sí, si estás haciendo el camino, por ejemplo, del norte y te desvías hacia Oviedo para conectar con el primitivo, que es una cosa que hacen algunas personas, salen desde Francia y conectan con Oviedo para hacer primitivo, yo sí recomendaría a las personas que hagan esto que intenten quedarse un día en Oviedo, que se queden a visitar un poco la ciudad, el casco antiguo, que vean un poco bueno, que aprovechen un poco esta visita porque creo que les va a gustar, porque en Oviedo hay muchas cosas que ver. Está también desde lo alto del Naranco, que es una montaña que hay allí, pues tienes para ver toda la ciudad y toda la sierra que hay alrededor de la ciudad. Y luego, pues un poco, es una ciudad muy bonita, una ciudad que la verdad es que desde pequeño la recuerdo muy bonita, de las ciudades más bonitas de España y creo que mucha gente me lo dice, de las personas que conozco que hicieron el camino y que pasaron por aquí. Entonces, que visiten eso. Y luego, simplemente, pues diría que hay las ciudades así más importantes de Oviedo, de Asturias, que son también Gijón y Avilés. Pues bueno, también puedes, si vas a ir por la parte de la costa, ¿no? Pues que ahí también tienes para visitar muchas cosas. Sí, Y bueno, a ver, el camino muchas veces, y esto me pasaba a mí, pensábamos que es ir etapa a etapa, vamos cada día una, pero también, bueno, pues si tienes tiempo, de vez en cuando también te puedes intentar recrear un poquito y hacer una pausa, sí. ¿no? Bueno, romper un poco la rutina de caminar todos los días y visitar un poquito las cosas y, Y bueno, conocer más, aprovechar, ¿no? sí, para Sí, ver, sí, y desde luego, sí, como dices, Oviedo merece la pena pasar sí, un sí, día sí, allí, Oviedo sin es duda. una ciudad como ocurre con Santiago también, que son Mm, ciudades en sí, las que yo, por ejemplo, cuando acabé el Camino de Santiago, me quedé en Santiago también un día, viendo un poquito todo. Pues bueno, creo que son sitios que merece la pena. Lugo también me parece una de las ciudades más bonitas sí, que hay en este camino. Y bueno, luego lo demás. Sí que noté mucho contraste en la parte de Asturias y de Galicia, y eso que yo soy un enamorado de Galicia, pero la parte de Asturias me pareció muy bonita en comparación con Galicia cuando llegamos a la zona de Fonsagrada, que luego ya me pareció todo un poco más, bueno, no voy a decir feo, pero menos bonito que no me la digas eso, parte hombre. de Asturias.
Bueno, pues sí, no sé, yo creo que un poco, creo que por esa cosa que comentaba antes, el tema de los bosques, sí es cierto, como tú dices, que hay mucha montaña en la parte de Asturias, que eso Mm. está, bueno, pues hay que sufrirlo también. Pero bueno, cuando llegas al sitio, al final de la etapa, después de haber subido una montaña o de haber ido, pues bueno, como que disfrutas más ese descanso, ¿no? Como que más merecido, ¿no? Bueno, pues nada, yo animo aquí a la gente a que cuando pase por Asturias, tanto si está haciendo el camino como si no, pero si están haciendo el camino, que se tomen un día extra, por ejemplo, eso en Oviedo o Mm, bueno, incluso en Gijón, Avilés, también son ciudades sí. que también merece la pena visitar. Bueno, luego dejaré en la descripción del episodio el enlace para que la gente se pueda suscribir a tu newsletter, para que sepan dónde encontrar tu podcast y todo esto. Y nada, muchas gracias Gracias a ti. y buen camino. Buen camino.